Hola, vamos a resolver el ejercicio número 10 del TP3 de buffers biológicos. Vamos a leer primero el enunciado. El enunciado dice: un niño de 4 años llega a la guardia de un hospital presentando mareos, debilidad y vómitos reiterados como consecuencia de una intoxicación alimentaria. Los datos del laboratorio indican PCO2 de 45 milímetros de mercurio, concentración de bicarbonato 40 milimoles, sodio 140 miliequivalentes por litro y una glucemia de 3,3 milimolar. El tratamiento consiste en el tratamiento con antibióticos y rehidratación oral con solución fisiológica y de glucosa. Acá nos recuerdan los valores normales y por último una ecuación donde nos permiten convertir la concentración de dióxido de carbono en milimolar a partir de la PCO2 y un factor de conversión. Esto nos va a servir luego para definir el pH. Las consignas dicen: teniendo en cuenta los datos anteriores y considerando el momento de ingreso del paciente al hospital, indique. Entonces vamos a empezar. Nos piden primero el pH de la sangre. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es recordar la ecuación que nos va a permitir calcular esto, en el cual el pH es igual a 6,1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de dióxido de carbono. Nosotros sabemos, por lo tanto, que pH es igual a 6,1 más el logaritmo de concentración de bicarbonato, que sabemos que es 40 milimolar, sobre 0,03, que es el factor de conversión, por 45 milímetros de mercurio. Como recordamos en la ecuación, esto nos va a dar la concentración de dióxido de carbono en milimoles. Y como tenemos la concentración de bicarbonato en milimoles, podemos simplificar. Ponemos estos datos en la calculadora y nos da que el pH es 7,5. Punto B. ¿Cuál es el estado ácido-base del paciente y el origen de la alteración ácido-base que presenta? Entonces, vamos a recordar rápidamente los valores normales. Sabemos que el pH normalmente va de 7,35 a 7,45. Cualquier valor por encima de 7,45 es una alcalosis, sea respiratoria o metabólica, y cualquier valor por debajo de 7,35 es una acidosis, ya sea respiratoria o metabólica. Por lo tanto, como nuestro paciente tiene un pH de 7,45, está en el caso de una alcalosis. Ahora debemos definir si es una alcalosis del tipo respiratoria o del tipo metabólica. Para eso es importante recordar cómo es que viene el paciente, es decir, el paciente viene con vómitos, mareos, debilidad, por lo tanto viene con una pérdida de ácidos en forma del ácido clorhídrico del estómago. Entonces esto se debe a una alcalosis del tipo metabólica. Punto C. ¿En qué sentido se encuentra desplazado el sistema bicarbonato carbónico en el paciente en estudio? Nosotros sabemos que el sistema ácido carbónico bicarbonato, el ácido carbónico se comporta de la siguiente manera, liberando un protón al medio. Ahora bien, la liberación o no de este protón, o bien la prevalencia de una especie sobre la otra, va a depender fundamentalmente del pH en el cual estemos. En un medio donde haya mayor concentración de protones, el carbónico no va a tener que liberar los protones porque ya hay muchos en el medio. En cambio, en un medio más alcalino, es decir, un medio donde haya una menor concentración de protones, el equilibrio se va a ir hacia este sentido, liberando protones al medio, ya que no hay muchos en el medio. Entonces vamos a ver lo que nos ocurre en este caso. Nosotros tenemos la curva del bicarbonato, esto es pH en función de equivalentes de oxidrilos. Tenemos que 6,1 es nuestro pKa, es decir, el 0,5. Y tenemos un paciente que está por encima de este pKa, es decir, está en un área más alcalina de su pKa. Por lo tanto, está en un área donde hay poca concentración de protones. Por lo tanto, al haber poca concentración de protones, el equilibrio va a estar desplazado hacia la formación de bicarbonato. El estado de ventilación que presenta el paciente. Nosotros, si recordamos la teoría que dieron antes o el ejercicio previo, sabemos que una alcalosis metabólica en parte se va a compensar de manera respiratoria. Y entonces para la compensación, lo que va a hacer el centro respiratorio es generar una hipoventilación para de esta manera poder aumentar la PCO2 y contrarrestar el estado de alcalosis. Punto E. La participación del riñón para compensar el estado ácido-base del paciente. El riñón, acá lo que vamos a ver es cómo va a jugar con la eliminación o bien la retención de bicarbonato.
Y si el bicarbonato justamente nos aporta negativamente, porque lo que hace es perpetuar la alcalosis, lo que nosotros decíamos es que el riñón elimine ese bicarbonato para combatir la alcalosis. F. El estado glucémico del paciente. Si nosotros recordamos el enunciado, estaba dado bastante rara la glucemia. Si recuerdan, estaba en 3,3 milimolar. Y nosotros la glucemia la recordamos siempre de 70 a 110 miligramos decilitro. Por lo tanto, debemos de convertir ese 3,3 milimolar a una expresión de miligramos decilitro. Y para eso tenemos que utilizar el peso molar. Nosotros sabemos que 1000 milimolares, es decir, un mol de glucosa, pesa 180 gramos. Por lo tanto, 3,3 milimoles pesan 0,594 gramos. Como estamos en molar, esto se expresa en 1000 mililitros. Ahora bien, nosotros necesitamos expresar la glucemia en miligramos por ciento, es decir, en 100 mililitros. Por lo tanto, corremos simplemente la coma un lugar a la izquierda y tenemos que en 100 mililitros tenemos 0,0594 gramos. Acá me olvidé de poner las G de gramos, perdón. Siempre es importante tener bien en cuenta las unidades con las cuales estamos trabajando. Es decir, en 100 mililitros, 0,0594 gramos. Para poder pasar los miligramos, multiplicamos por 10 y nos da que nuestro paciente tiene una glucemia de 59,4 miligramos por ciento. De vuelta, si recordamos los valores, por debajo de 70, algunos ponen 60, pero por debajo en este caso de 70, estamos en el caso de una hipoglucemia. Y para simplemente redondear el concepto, por encima de 100 o 110, depende de las series, depende de los laboratorios, por encima de ese valor estamos en un caso de hiperglucemia. Y por último, G. ¿Es posible tratar al paciente con solución de L-glucosa en lugar de administrar D-glucosa? Porque justamente una parte del enunciado dice que el tratamiento es en parte antibióticos y en otra parte la administración de una solución con, si no me equivoco, con D-glucosa. Básicamente, nosotros sabemos que los hidratos de carbono tienen formas D y formas L. Las formas D son las formas que son biológicamente activas, es decir, las formas que nuestras enzimas logran reconocer y de esta manera tienen una actividad a nivel celular, ya sea enzimático o lo que corresponda. Es decir, son las formas que nuestro organismo puede aprovechar la energía que está dentro de los hidratos de carbono. En cambio, la L-glucosa o cualquier forma L no es reconocida por nuestros sistemas enzimáticos, es decir, no es específica y es como si le diésemos lo mismo que nada. Es decir, la L-glucosa no sirve porque no es biológicamente activa como sí lo es la D-glucosa. Por lo tanto, no es posible tratar al paciente con solución de L-glucosa en lugar de administrarle D-glucosa.